Sí, así es. Cuando no es por medio de la palabra, cuando no es por la oración, cuando no es por medio de las cosas que el Eterno usa para purificar nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, entonces lo hacemos en nuestro esfuerzo y terminamos falsificando esas virtudes. Yo creo que hay un micrófono abierto por allí o hay algo por ahí. Bueno, entonces, por ejemplo, al tratar de cultivar la pureza, podemos desviarnos hasta convertirnos en puritanos. ¿Sí? La aptitud mental que Elohim estará cultivando en nosotros es el discernimiento. ¿Se acuerda que la semana pasada hablamos del discernimiento? De la necesidad del discernimiento, de cómo debemos nosotros buscar el discernimiento, orar por discernimiento y tener discernimiento espiritual para que nosotros mismos, por medio del Ruach HaKodesh y el discernimiento, que es un don del Ruach HaKodesh en nuestras vidas, bien desarrollado, nosotros nos demos cuenta que estamos falsificando la pureza. ¿Ok? Entonces, puritanos. La aptitud mental que Elohim estará cultivando en nosotros es el discernimiento y necesitamos orar mucho por esto. Este es un proceso espiritual de distinguir la conducta de los pensamientos buenos de la conducta y los pensamientos malos. Por eso empezamos leyendo en qué debemos pensar. Y nosotros podemos estar examinándonos y podemos estar alerta en qué vivimos pensando. A veces se nos va a la mente por ahí y exacto, como dice Rosita, pensando bobadas, a veces de otras personas, a veces de nosotros mismos, a veces de las circunstancias, que no tienen nada que ver con el Eterno, que en ningún momento, y muchas veces uno tanto piensa y le da vueltas y vueltas a una cosa y resulta que nada de lo que tú pensaste es real. Termina la situación y usted se da cuenta de yo estaba sufriendo por esto, yo estaba pensando en esto y eso no era lo que iba a pasar o lo que estaba sucediendo. Entonces, es un proceso espiritual de distinguir la conducta de los pensamientos buenos de la conducta y los pensamientos malos. Elohim quiere ayudarnos a conocer la diferencia entre puro, lujurioso y puritano. ¿Okay? Lo opuesto de puro es lujurioso y la falsificación de la pureza es puritano. Y Él quiere ayudarnos en esto, Él quiere que entendamos esto. Bueno, yo estoy siendo puritano. Es una persona puritana, es una persona que todo lo espiritual. Nosotros tuvimos aquí un personaje que usted lo nombró en estos días, que se mostraba como muy espiritual, como muy santo, como muy puro, juzgaba a todos y estaba poniendo el dedo a todas las personas, pero eso no era santidad, eso no era pureza. Y todo lo juzgaba, a todo y a todos, a todos nosotros. Y resulta que no era ninguna santidad en él, y esa persona peleaba porque es que no, la santidad, y es que mire, y es que están haciendo tal cosa, y es que como así, y cuando llegó un momento en que el Eterno destapó todo y quedó en nada, dijo Carlos, botó el plumero. Bueno, entonces ya estamos claros en que es una persona puritana, y generalmente una persona puritana siempre está juzgando a los demás, siempre está midiendo la pureza de los otros según lo que él piensa y lo que él cree, y está juzgando a los demás. Así es. Elohim quiere ayudarnos a conocer, repito esto, a conocer la diferencia entre puro, lujurioso y puritano. El Ruach HaKodesh lo ayudará a conocer, a distinguir entre las virtudes semejantes a las de Yeshua
los opuestos satánicos y las falsificaciones. Repito, el Ruach HaKodesh lo ayudará a distinguir entre las virtudes semejantes a las de Yeshua, los opuestos satánicos y las falsificaciones. Entonces vamos, virtudes semejantes a las de Yeshua, pura. Una persona pura, pacífica, amable, benigno, misericordioso, fructífero, firme y sincero. Estas eran las virtudes de Yeshua según Santiago. ¿Okay? Lo opuesto es irritable, áspero, intratable, despiadado, infecundo, indeciso. Estos son los opuestos de lo que acabé de leer, de las características de, las virtudes semejantes a las de Yeshua. Repito, exacto, las virtudes semejantes a las de Yeshua son puro, pacífico, amable, benigno, misericordioso, fructífero, firme y sincero. ¿Okay? El opuesto satánico es lujurioso, irritable, áspero, intachable, despiadado, infecundo, indeciso y mentiroso. Las falsificaciones son las siguientes. Puritano, el puro puritano, transigente, reservado, servil, indulgente, obsesionado, inflexible y brutal. ¿Ya? Estas son las falsificaciones de las virtudes de Yeshua. No, ahorita lo vamos a ver, sino que estamos colocando todas las virtudes semejantes a las de Yeshua, los opuestos satánicos y las falsificaciones de cada una de esas virtudes. ¿Ok? Entonces, puro. Puro es irreprensible, limpio, casto, sin mancha, inmaculado, inocente, no adulterado, sin estigma y no contaminado e intachable. Estas es las características de la pureza de una persona pura. Y estamos hablando de Yeshua, pero de lo que el Eterno quiere hacer en nosotros. Repito, puro, irreprensible, limpio, casto, sin mancha, inmaculado, inocente, no adulterado, sin estigma, no contaminado, intachable. ¿Okay? Esto es puro. Ahora, lo opuesto a puro, lujurioso, carnal, lascivo, sensual, contaminado, corrompido, pervertido, depravado, inmoral. ¿Okay? Sí. Te voy a regalar un cuadernito para que tome nota. Se le quedó en el bus. Bueno, las falsificaciones de puro. Miren las falsificaciones de puro. Puritano, rígido, severo, farisíaco. Bueno, puritano, rígido, severo, farisíaco, o sea, fariseo, mojigato, demasiado estricto, austero y santurrón. Esto es la falsificación. Demasiado estricto, austero y santurrón. Austero y santurrón. Esas son las falsificaciones de la pureza.
Y esas falsificaciones nosotros somos los que las falsificamos, porque los opuestos son satánicos, pero las falsificaciones son nuestras, nosotros las falsificamos, ¿ok? Queriendo ser, la embarramos. Por eso el Eterno está diciéndonos, mire esto, examínese, busque discernimiento, ore por discernimiento, discierna su estado, su forma, su manera, sus comportamientos, el por qué, etcétera, etcétera. ¿Listo? Bueno, un opuesto satánico de la pureza es la lujuria. ¿Ok? La lujuria. La lujuria es lo contrario a la pureza. Una persona pura es una persona que siempre piensa en las cosas santas, en las cosas puras, nunca tiene esa malicia de ser lujurioso, de ir más allá, de ser lascívico, ¿ok? Sí, sí, generalmente, Olguita tiene razón, se asocia en el aspecto sexual, pero también, por ejemplo, una persona cuando mira, un hombre cuando mira a una mujer y muchas veces lo desnuda con la mirada, piensa, va más allá de lo que debe, es una persona lujuriosa. Okay, la cívica. Amén, también. Dice Olguita cosas que en el matrimonio no son lícitas delante del Eterno, pero están acostumbrados a practicarlo y llegamos al conocimiento y queremos seguir haciéndolo. Y no está bien, el Eterno está purificando su pueblo, está refinándolo como se refina el oro y purificándolo como a la plata. ¿Por qué? Porque Él quiere que estemos en el reino. Él quiere que estemos en el reino. Él anhela que nosotros entremos a la Nueva Jerusalén. Entonces, repito esto, lo opuesto satánico de la pureza es la lujuria. Los cristianos espirituales tratamos de evitar eso, ¿okay? Tratamos siempre de evitar la lujuria, siempre guardar nuestros ojos, guardar nuestra mente, guardarnos de estas cosas. Dios, el Eterno, ha dado un ejemplo perfecto de pureza en Yeshua. Y nosotros, pues levántala. Y nosotros sabemos que hemos visto la vida y estamos viendo la vida de Yeshua, el comportamiento de Él siendo humano y absolutamente puro, santo, perfecto. Entonces, un ejemplo perfecto de pureza en Yeshua, de modo que debemos huir de la lujuria y procurar llegar a la mente semejante a la de Yeshua. Satanás tiene una falsificación de la pureza. Erramos nuestra meta por ir demasiado lejos. ¿Okay? Vea, todo en nuestro caminar es un proceso. Y no debemos nosotros querer saltar esos procesos, porque cuando se saltan esos procesos por el afán de llegar, entonces quedan vacíos, quedan, por decirlo de esta manera, quedan huecos sin llenar. ¿Por qué? Porque no ha sido procesado nuestro corazón, nuestra mente, nuestro carácter. Entonces, hay veces que uno ve y encuentra personas que reciben a Yeshua en su corazón o que entran en el conocimiento del Eterno y va a una carrera y hace lo que sea para llegar a alcanzar esa meta, pero resulta que termina falsificando y recibiendo engaños del enemigo. El enemigo trabaja para eso, para falsificar, para que nosotros falsifiquemos esa pureza o esa
ser fructíferos, ser benignos y vamos más allá. Entonces es necesario, primero, la madurez espiritual. Segundo, el discernimiento. Tercero, saber que hay un proceso del Eterno, que Él está procesándonos. Y por eso muchas veces nosotros resbalamos. ¿Y para qué? Para que nos demos cuenta que no estamos listos. Y cometemos algo bien maluco. Y es para eso, para que nos demos cuenta, nos percatemos de que eso todavía está en nosotros y que debemos trabajar en esa área en nuestra vida. ¿Sí? ¿Me hice entender? Ok. Que aquel que crea estar firme tenga mucho cuidado de no caer. Repito, Satanás tiene una falsificación de la pureza y nosotros cerramos nuestra meta por ir demasiado lejos. En vez de ser puros, nos volvemos puritanos. ¿Ok? Pero Satanás tiene una falsificación encontramos muchos niveles de esa falsificación. A menudo entraña orgullo, ¿sí? Y nosotros lo hemos visto, nosotros hemos dado cuenta, la persona se siente como, yo soy demasiado santo, yo soy muy santa, yo soy muy pura, y entonces viene a gestarse en nosotros un pecado que es el orgullo, la jactancia, la vanagloria, la prepotencia, etcétera, etcétera, y el enemigo feliz. El enemigo feliz porque estamos nosotros creyéndonos sin serlo. Entonces, a menudo entraña orgullo y puede incluir el desprecio a los demás. Yo no me junto, yo no hablo, yo no me meto, yo no estoy allí porque yo estoy muy bien espiritualmente, yo estoy muy adelantado. Yo estoy muy adelantado y entonces yo no puedo meterme allá. Tenemos que tener mucho cuidado en esta forma y examinarnos que el Espíritu Santo quiere ayudarnos en esto. El puritanismo consiste en usarse a sí mismo como medida de pureza en vez de tener como modelo a Yeshua. Repito, esto tremendo. El puritanismo consiste en usarse a sí mismo como medida de la pureza en vez de tener como modelo a Yeshua. Por eso nosotros necesitamos conocer a Yeshua. Necesitamos conocer su carácter, necesitamos conocer su mente, necesitamos su vida en nosotros. Y nosotros necesitamos meternos en los evangelios. Él dijo, estos son los que dan testimonio de mí. Ellos son los que nos muestran cómo vivió Él aquí en la tierra. ¿Qué hablaron sus discípulos acerca de Él? ¿Cuál fue la expresión de ellos? Entonces, ¿quién es el ejemplo? ¿Quién es el ejemplo de pureza? Yeshua. Yeshua es el ejemplo. Deben definirse todas las virtudes desde el punto de vista de la vida y personalidad de Yeshua. Todo. Yeshua es la definición de las virtudes. Yeshua es la definición de las virtudes. La Biblia tiene un propósito al decirnos que lo consideremos. Vamos a Hebreos 3:1. Vamos a leerlo. Todos los que están conectados, los que están aquí, que están tan juiciositos tomando nota. Hebreos 3:1. La Biblia tiene un propósito al decirnos que lo consideremos, que consideremos a Yeshua, que nos miremos en Él, que nos examinemos en Él. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Yeshua nuestro Mesías. Amén. Dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Mire qué palabras.
Considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. ¿A quién? A Yeshua HaMashiach. Y también nos dicen en Hebreos 12:2 que pongamos los ojos en Él, que pongamos la mirada en Él. Hebreos 12:2. En Yeshua, el autor y el consumador de la fe. ¿Puede leerlo, Olguita? Puesto los ojos en Yeshua, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, Menospreciando el oprobio. despreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Bueno, vuélvalo a leer, mamita, bien. Ya le van a dar un micrófono a Olguita. Shalom, shalom. Puesto los ojos en Yeshua, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Bendito sea el Eterno. Gloria a Dios. Son importantes, escuchemos esto, son importantes todos los pasajes bíblicos sobre la pureza, pero el interpretarlos independiente de su manifestación en la vida de Yeshua puede llevar a la falsificación. A veces nosotros decimos, no, porque es que Yeshua es así, Yeshua dijo esto, Yeshua hablaba de esta manera, pero nosotros necesitamos ver que no siempre Él actuó de la misma manera, que en momentos, en circunstancias, dependiendo de las situaciones, de las personas a quien Él se dirigía, Él optaba, ¿ok?, por tener una rigidez, por tener una manera fuerte, por tener una forma de expresión adecuada a lo que ameritaba en el momento y en lo que meritaba la situación. Entonces, repito, son importantes todos los pasajes bíblicos sobre la pureza, pero el interpretarlos independientes de su manifestación en la vida de Yeshua puede llevar a la falsificación, ¿ok? Por eso es tan importante, ¿qué cosa? Discernimiento y conocer el carácter y la vida de Yeshua en la tierra. Yeshua fue absolutamente puro, ¿ok? Pocos hombres han tenido más adoradoras a su alrededor que Yeshua. Sin embargo, Pedro, que pertenecía al círculo más íntimo de Yeshua y lo observó de cerca durante más de 3 años y medio, lo describió como un cordero sin mancha y sin contaminación. No encontraron en él absolutamente nada. Vamos a leer primera de Pedro 1:19. Yo invito a mis hermanos que están conectados a que si gustan leer textos, esto hace la clase mucho más amena y que sepamos que estamos allí. Yo lo leo, pastora. Bien pueda, mi amor, primera de Pedro 1:19. Ya voy llegando. Primera de Pedro 1:19. Dice así: sino con la sangre preciosa de el Mesías, como de un cordero sin mancha, sin contaminación. Amén. Entonces, Pedro le conocía muy bien. Pedro estuvo con él. Pedro le escuchó todas las frases, vio toda su forma y su manera, y él lo describió como un cordero sin mancha y sin contaminación. Juan, otro que también era del círculo íntimo de Yeshua, dijo que no había pecado en él. Wow.
Primera de Juan 3:5. ¿Quién quiere tener ese privilegio tan grande? Primera de Juan 3:5. Yo lo leo, pastora. Amén. Ay, No, dale, mamita, lee. no. No, dale usted, mi amor. Ah, Ok. pues. Listo. Dice, primera de Juan 3:5, dijo pastora, ¿eh? Señora. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Ok. ¿Qué tal que en él hubiera habido pecado? ¿Habría podido quitar nuestros pecados? Absolutamente no. Y dice el apóstol Juan, y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él. Quienes mejor lo conocieron reconocían que Yeshua tenía perfecto dominio de sí mismo. Yeshua no conoció la lujuria, pero tampoco era puritano. Repito, Yeshua no conoció la lujuria, pero tampoco era puritano. Los puritanos se limitan en su elección de los amigos. Yeshua se hizo amigo de publicanos, de prostitutas y pobres, por lo que se le llamó amigo de pecadores. Aceptó sin dilación la invitación con los fariseos, santurrones y publicanos pecadores. Yeshua nunca se rindió a la lujuria ni a ninguna otra impureza. Sin embargo, tampoco falsificó la pureza. Yeshua fue sencillo y absolutamente puro. ¿Cómo vivió Yeshua una vida tan limpia? Guiado por la palabra. Siempre tenía la palabra del Padre en su mente, en su corazón, en su vida. Yo quiero que hagamos aquí un paréntesis para que miremos esto. Yeshua nunca se rindió a la lujuria ni a ninguna otra impureza. Sin embargo, tampoco falsificó la pureza. Yeshua fue sencillo y absolutamente puro. ¿Cómo vivió Yeshua una vida tan limpia? Constantemente practicó la presencia de Elohim. Él siempre sabía, ojo con esto, él siempre supo que la presencia de Elohim estaba allí. Y es lo que nosotros últimamente estamos haciendo énfasis en esto, que hay unos ojos que nos ven, ¿qué más? Unos oídos que nos oyen y un libro que se está escribiendo. Y eso lo tenemos que tener muy claro. Cuando usted se conduce, cuando usted habla, cuando usted piensa, cuando usted... Hay unos ojos que nos están viendo. Porque a veces nos cuidamos del esposo, de la esposa, de los hijos, de los amigos, de los pastores, de los hermanos, de la congregación y todo. Pero no nos podemos nunca esconder de esos ojos santos y perfectos que nos están viendo, que están sabiendo, conociendo nuestros pensamientos. La palabra dice que los más íntimos pensamientos Él los conoce. Entonces, amados, cuando hablamos de que Yeshua se estuvo con las prostitutas, con los pecadores, con los santurrones, con los fariseos, Él siempre estuvo dándoles la oportunidad de que conocieran al Padre, de predicar el Evangelio, pero nunca vimos que Él se contaminó. Y ese es el peligro y eso es lo que nosotros necesitamos tener claro, porque muchas veces, y uno sabe que es así, que está más de determinado tiempo con alguien que habla feo y eso se pega. Y eso se pega. Entonces necesitamos
ver que verdaderamente somos puros, que podemos estar allí en ese círculo con un propósito de Dios para la vida de esas personas, pero que no nos dejamos contagiar, no nos contaminamos ni con lo que hablan, ni cómo actúan, ni cómo hacen. Vea, hay veces que la gente se junta y pone unos chistes tan tremendos y cuando menos pensamos nosotros estamos compartiendo esos chistes y riéndonos de ellos, participando de eso. Entonces nos estamos contagiando, nos estamos contaminando y necesitamos verdaderamente saber que somos separados. Y eso no quiere decir que yo no me puedo juntar con determinada persona, no. Yo puedo juntarme con ellos, tú puedes juntarse con ellos, pero para cumplir un objetivo. Si usted está allí y no te reciben lo que tú estás dando, sino que quieren que tú les recibas lo que ellos dan, lo que ellos transmiten, bien pueda, déjelos quieticos y chao. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vivió Yeshua una vida tan limpia? Constantemente practicó la presencia de Elohim. Él siempre estuvo consciente de la presencia del Padre. Y eso es lo que nos falta a nosotros, amados. A nosotros nos falta conciencia de la presencia del Eterno en todo lugar. A veces pensamos que Él solamente está cuando nosotros vamos a orar. Eso no es así. Otras veces nos comportamos como si Él solamente estuviese aquí en la congregación o en el momento en que estamos adorando, alabando. No es así. Él es omnipresente. Él está en todas partes. Él dice que Él conoce los pensamientos y las intenciones del corazón y que no hay absolutamente nada que no se manifieste ante la presencia del Eterno. Todo Él lo sabe y lo conoce. Y a nosotros nos hace falta eso, ser conscientes de su presencia. Donde quiera que tú estás, donde quiera que tú entras al baño, ahí está Él. Tú vas a la calle, Él está en la calle contigo. Y qué bendición. Y cuando nosotros somos conscientes de esto, nunca nos sentimos ni solos, ni desamparados, ni tenemos miedo, ni absolutamente nada. Siempre íbamos a estar siendo guiados por Él en todo tiempo. Pero cuando lo ignoramos, cuando no tenemos conciencia de esa presencia, lo estamos ignorando y por eso hacemos cositas que no debemos y decimos otras que tampoco debemos. Entonces, Él siempre, constantemente practicó la presencia de Elohim. Siempre estuvo consciente de la presencia del Padre. Su Padre era su constante punto de referencia. Por eso fue absolutamente puro, santo. Un cordero sin mancha, sin contaminación, sin pecado. Y nunca pensemos que eso es imposible para nosotros. No volvamos a repetir esa palabra de que no es que Él era Dios. Recordemos siempre, Él 100% fue humano aquí en la tierra. Porque el objetivo era hacerle juicio a Satanás. Otro objetivo, enseñar a su pueblo a vivir y a saber que sí se podía. Si no fuese así, si no hubiese sido de esa manera, Él no hubiera podido hacerle juicio al diablo y decirle: yo quito el pecado, yo destruyo la muerte y yo tengo toda potestad y autoridad sobre Satanás y puedo perdonar los pecados de la humanidad. Amados, esto es hermoso. ¿Ok? Entonces, su Padre era su constante punto de referencia. Vamos a ver Lucas capítulo 2 y versículo 49. Lucas 2:49. ¿Quién quiere ese privilegio? Si no, yo lo tengo aquí a... Amén. Y él le... Entonces, Él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Okay.
¿Cuántos años tenía aquí Yeshua? 12 años. Era un niño, un adolescente, y él ya estaba en los negocios de su padre. Él era consciente de que él había venido y estaba aquí en la tierra para cumplir una misión, para hacer la obra del Eterno, para estar en los negocios de su padre. ¿Por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Cuando él está diciendo me es necesario estar en su presencia, me es necesario ser consciente de que él está allí, me es necesario, y eso debemos hacer nosotros. Me es necesaria su presencia. Juan 4:34. Yeshua les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que termine su obra y que acabe su obra. Repito, Yeshua les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Juan 4:34. Y Juan 5:19. Al 23, respondió Yeshua y les dijo, vamos a leerlo hasta el 23, Juan 5:19 al 23. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Es algo también, esto no era solamente para Él. Vuelvo a leer el texto para que sepamos que esto es una bendición para nosotros. De cierto os digo. Cuando Él dice de cierto, es en verdad, es seguro, que el Hijo no puede hacer nada por sí mismo si no ve hacer al Padre. ¿Y cómo cómo vamos a ver lo que el Padre hace si no somos conscientes de su presencia, si no estamos en su presencia? Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. ¿Y cómo podemos hacer todo lo que el Padre hace si no le conocemos, si no le buscamos, si no estamos en su presencia, si no somos conscientes de que en todo lugar y en toda circunstancia Él está allí? Y mire el versículo 20, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Tremendo. ¿Y cuántas veces nosotros nos matamos la cabeza pensando qué hago, cómo le hago, será que sí, será que no, será que es de Elohim, será que no es? Y a veces nos quedamos hasta sin llevar a cabo nada porque no sabemos, pero aquí está diciendo que el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y está diciendo, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravillaréis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Entonces, amados, ¿cuál es la bendición que nos cobija a nosotros? Saber que todas las obras que Él hace, Él nos las quiere mostrar a nosotros. Él quiere que seamos absolutamente direccionados, dirigidos por Él, pero nosotros tenemos que tener nuestro pensamiento centrado en Él, en todo lo que vamos a hacer. Padre, por favor, yo suelo equivocarme, yo suelo fallar, pero usted me guía, usted me ayuda. ¿Qué hago en esto? ¿Qué quiere, Señor? ¿Qué quiere usted? Porque muchas veces nosotros queremos que Él haga todo lo que nosotros queremos.
Pero eso no funciona y eso no es así. Eso no glorifica al Padre, es qué quiere que haga. Y Juan 6:38 está diciendo Yeshua, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y Juan 17:4 dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Juan 17:4 y Juan 6:38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ese era el objetivo de él. Y el Eterno nos llamó a nosotros, nos separó a nosotros, nos hizo pueblo, un pueblo especial. ¿Para qué? Para que hagamos nuestra voluntad o su voluntad. La voluntad de Él, absoluta su voluntad. La voluntad del Eterno es buena, es agradable y es perfecta. Es lo que bendice nuestras vidas. Es la que nos lleva al reino, porque esa es la voluntad del Padre, santificarnos, purificarnos, darnos la mente de Yeshua, que adquiramos poco a poco, de día en día, la mente de Yeshua, que la cultivemos, que la deseemos, que la busquemos, que busquemos en los textos, en su conducirse, en su obrar en la tierra. Y que clamemos por esto y nos esforcemos para lograrlo. Amén. Y para terminar, en Juan 17:4, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Esa es la meta, amados. Esa es la meta. Glorificar al Eterno aquí. Terminar la obra que Él nos ha encomendado hacer. Nosotros también, amados, podemos practicar la constante presencia de Yeshua. Eso es un antídoto contra todo lo que a nosotros nos ocurre o nos quiera ocurrir cada día, en cada circunstancia. Si nosotros practicamos la constante presencia de Yeshua, nosotros vamos a poder vivir en seguridad, en paz, en armonía. Yeshua está con nosotros siempre. ¿Usted lo cree? En Mateo 28:20 dice, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y recordemos, Yeshua es nuestro punto de referencia. Entonces, en esta lección hemos visto la virtud de Yeshua pura, esa característica de Él, de pureza. Vimos los opuestos y vimos las falsificaciones. ¿Para qué? Para que nos cuidemos, para que miremos a Yeshua y sepamos que Él fue absolutamente puro y sigue siendo puro y santo. Amén. Amados, la próxima semana, en el día 3, vamos a ver Pacífico, ¿ok? Si usted tiene a bien hacer un comentario, una pregunta, un aporte, bien pueda. Si no, oramos y damos por terminada la clase de esta noche. ¿Entendimos todo o no entendimos nada? Entendimos todo, pastora. Bueno, entendió Claudia. Entendió Claudita y usted se comunicó con todos los otros hermanos. Gloria al Eterno. Entonces, amén, pastora, todo entendido. bueno, mi amor, gloria a Dios.
Entonces vamos a orar. Los hermanos que están aquí, ¿fue clara la lección? ¿Sabemos qué tenemos que hacer, qué poner en práctica, cómo conducirnos? Entonces vamos a orar. Yo le voy a pedir el favor a alguien que quiera orar en esta noche. Yo voy a tratar de que el estudio lo veamos de 7 a 8 rayaditos para que los hermanos que tienen una hora de diferencia puedan descansar. Yo oro, pastora, si quiere. Claro, mi amor, claro que sí, ora. Demos gracias. Amén. Padre, bendito eres tú, alabado Rey y Salvador, Rey soberano, que nos has dado esta oportunidad de aprender más acerca de ti, de tu palabra. Padre, ¿cómo necesitamos de ti, de tu discernimiento, Señor, de esa mente de Yeshua, papito Por favor, lindo? mi rey. Yo te pido que nos ayudes, amado Señor, ayúdanos a cada día, Señor amado, crecer y caminar en tus verdades, amado Padre, a no tener más alto concepto a nosotros mismos, sino, papito lindo, caminar en tu verdad, caminar guiados por tu Ruach HaKodesh, discerniendo, amado Señor, entre el bien y el mal, entre lo que tú quieres y lo que quiere este mundo de nosotros.